Hablemos de Jorge Tayana, el primer candidato a diputado nacional del kirchnerismo, ex montonero cuya vida está marcada por nepotismo, escándalos de corrupción y lo que mejor sabe hacer, fingir demencia mientras las bombas explotan. Tayana es otro parásito estatal que lleva alrededor de 3 décadas viviendo del Estado. Su primer cargo público, ñoqui de Jorge Alberto Tayana, su padre, quien era amigo y médico personal de Juan Domingo Perón, además de su ministro de Educación durante su segundo mandato. Jorge Tayana, llamémosle Tayana hijo, se desempeñaba como secretario de su padre como jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Nación, organismo utilizado como maquinaria propagandista bajo la gestión Tayana. Un ejemplo fue la iniciativa El Diario de los Chicos, un periódico emitido por el propio Ministerio de Cultura y Educación que se repartía a lo largo y a lo ancho del país con el único fin de adoctrinar niños de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias. Los contenidos tenían un enorme hincapié en las figuras de Eva y Perón. Entre tanto y tanto, Tayana padre se tomaba la atribución de incluir propaganda de su propia gestión como ministro de Educación. De los 5 números que se publicaron, encontramos que se demonizaba al sector productivo, al libre mercado, favoreciendo narrativamente el congelamiento de precios y medidas económicas proteccionistas, además de incluir propaganda pro-Palestina. Esto que vemos hoy en el mundo es algo que se venía gestando desde hace décadas. Bajo la gestión de los Tayana es que la UBA fue rebautizada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, y se designaron autoridades pertenecientes al Frente Terrorista Montoneros, como Ernesto Villanueva, ex secretario general del rectorado de la UBA. Por si alguna vez te preguntaste por qué en las universidades públicas bombardean al alumnado con contenido del hippie roñoso autopercibido oprimido de Paulo Freire, se lo debemos a la gestión Tayana. Hoy los zurdos se escandalizan cuando se quieren auditar las universidades, pero bien que a 4 días de asumir, Tayana padre como ministro de Educación firmó un decreto a través del cual quedarían intervenidas las universidades nacionales consideradas por el peronismo como proimperialistas y serviles a monopolios y grandes potencias. De este modo se proclamó la construcción de una nueva universidad, la Universidad del Pueblo, que debía colocarse al servicio de la liberación nacional. ¿Cómo se tradujo esto? Estos son algunos relatos de ex estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en los 70. Se trabajaba en grupos, basta de individualismo era la consigna y se evaluaba en grupo. Los contenidos también se debatían. La intolerancia estudiantil podía surgir, a ese se lo echaba. Había materias con notas, materias con autoevaluación, materias con exámenes. Nada estaba preestablecido. ¿Había inescrupulosos y aprovechadores? Por supuesto que sí. Además, se utilizaban materiales de estudio políticos y los estudiantes de ciencias exactas, en lugar de estudiar, hacían trabajos de campo en villas y barrios obreros para adoctrinar a la gente más ignorante. Esta reforma incluía además la olvidada Ley Tayana, que restauró y fortaleció el sistema de gobierno universitario tripartito, pero con una carta trampa que fue desarmada en el Senado por el ala conservadora del peronismo, que agregó el estatuto de prohibir el proselitismo político partidario. Si hoy las universidades son unidades básicas, es interesante cuanto menos imaginarse lo que serían hoy sin ese estatuto. Ahora, hablemos de Tayana hijo, que tuvo en torno a 13 cargos públicos y desde 1989 en adelante trabajó en el sector público de forma continua. Pese a que los medios lo venden como una figura de consenso y profesional en materia de derechos humanos. Hola, ¿cómo están? A la designación de un terrorista como ministro de Defensa, la ofensa que ello significa para toda la sociedad, tener en el gabinete a un hombre que mataba gente inocente por la calle, hacía eso durante un gobierno democrático, fue detenido durante un gobierno democrático, estuvo 7 años preso hasta que obtuvo, como es habitual en la Argentina, una chicana legal para salir. Jorge Tayana militó en Descamisados, organización que se fusionó con los terroristas montoneros en 1972. Se le atribuye el atentado ocurrido el 4 de julio de 1975 en el bar porteño El Ibérico. El objetivo era un oficial naval que concurría al lugar, mas no asistió ese día. Una bomba colocada en el baño explotó, cobrándose la vida de 2 personas inocentes e hiriendo a 7 más, además de dejar el local completamente devastado.
Pese a que Tayana ha sido descrito como un desaparecido y detenido durante la dictadura, la realidad es que fue detenido durante el gobierno democrático de Isabel Perón y fue capturado junto a su ex esposa, quien se hacía llamar Nora Graciela Iturraspe, en 1975. Tayana declaró que fue colocado en el grupo 1 de detenidos. Estos eran considerados irrecuperables debido al nivel de peligrosidad que representaban. Y si bien Tayana declaró que el destino de los irrecuperables era el exterminio, este fue liberado ileso en 1982. Tayana además fue alto funcionario de Néstor y Cristina Kirchner de 2003 a 2010, así como fue ministro de Defensa de Alberto Fernández. Como ministro de Relaciones Exteriores, protagonizó un papelón en 2010 cuando estalló el escándalo de los autos truchos. Resulta que en 2007 Cancillería había detectado irregularidades en la importación de alrededor de 1000 vehículos de marcas como Porsche, Jaguar y Lamborghini. Estas irregularidades tenían relación con permisos otorgados para el ingreso, circulación y nacionalización de vehículos que estaban destinados a uso diplomático. Sin embargo, entre los autos ingresados y posteriormente nacionalizados para su venta, figuraban deportivos, descapotables y todoterreno que difícilmente se los podía vincular a actividades oficiales de una embajada. Este hecho ha sido señalado como una maniobra de contrabando, con el gobierno de Néstor Kirchner responsabilizando a los compradores para salvar a los responsables del ministerio de Tayana, quien además tuvo conocimiento de esta situación durante 3 meses en los que no reportó las irregularidades y mucho menos las denunció. ¿Por qué? Porque este escándalo estalló en medio de la campaña presidencial de Cristina. Por cierto, algunas de las embajadas indagadas por este caso fueron las de Colombia, Cuba, Bolivia, Pakistán, Nigeria y Rusia, entre otras. Creo que estoy notando un patrón. Entre otros hechos que salpicaron a Tayana, en 2010 negó estar al tanto de las irregularidades que fueron denunciadas por el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, quien denunció la existencia de una aduana o cancillería paralela que cobraba coimas a los empresarios argentinos que querían realizar negocios en Venezuela. Un acto de corrupción que le fue adjudicado a Julio De Vido, quien fue respaldado por Tayana al declarar en su favor, negando que hubiese existido tal embajada paralela. Si el crimen más inocente de los cucas es... Yo quiero decirle a esos que me trolean y que me acusan de robar, yo me robé 3 bancos, perdón. 3 bancos. Termina teniendo sentido que un terrorista como Jorge Tayana termine siendo candidato nacional y que encima no lo bajen. Pero bueno, simio no mata simio.